en un momento lo presenta. En el juzgado 33 laboral del circuito de Bogotá, el 26 de marzo del año 2025, se constituyó el despacho de audiencia pública, proceso ordinario laboral 2023-443. Este proceso es instaurado por Nelcy Caro Taborda en contra de Protección y Colpensiones. Comparece la señora Nelcy. Esta diligencia está en el canal digital de su hijo Alexander Peña Caro. No fue posible hacer el cambio del nombre. Por lo pronto, para todos los efectos, tengas en cuenta que es el canal de la demandante. Por favor, sus datos personales. Sí, señor. Indíqueme, por favor, nombre completo, número de cédula, fecha y lugar de nacimiento, por favor, señora Nelcy. Nelcy Caro Taborda. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes. En representación de la señora Nelcy Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía 1010-192-224 de Bogotá y tarjeta profesional 252604, emitida por el Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, en la carrera séptima, número 12B63, oficina 807 en la ciudad de Bogotá, al correo electrónico director@consultoriacb.com y al abonado telefónico 305-442-7772. Muchas gracias. No, a usted, doctora, gracias nuevamente, excuse. Y en efecto, pues viene actuando como apoderada parte demandante y reconocimiento de la actuación judicial. Procedemos ahora a recordar, estamos en audiencia del artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y se manifestó por parte de Protección que no le asiste ánimo conciliatorio para este caso. Colpensiones igualmente llega certificado de no conciliación. Doctora, es el 433-2024, ¿no, doctora Jimena? Sí, doctora, así es. Entonces, no se plantea fórmula conciliatoria para el presente asunto. Se abstiene el despacho de formular alguna o de plantear alguna fórmula de acuerdo, dada la particularidad del presente asunto. Es así como, pues, se tiene por fracasada la audiencia de conciliación, tiene como indicio grave en contra de Colpensiones la ausencia de su representante legal, lo cual se notifica en estrados. Señora Nelcy, vamos a pasar a la segunda de las etapas. Esta tiene que ver con las excepciones previas. Sin embargo, pues las demandadas no han hecho uso de este mecanismo y por eso, pues vamos a seguir con la siguiente etapa. Esto tiene que ver con el saneamiento del proceso. Generalmente se presenta alguna circunstancia que afecte el debido proceso, que deba vincularse a algún tercero. Esto implica la nulidad de la actuación. En este caso no hay lugar a ello. Notarán que pues está las dos accionadas vinculadas al proceso, contestaron en tiempo y además pues están presentes en esta diligencia. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, archivo 4 del expediente digital y por tanto no hay lugar a emitir alguna actuación concerniente a sanear el litigio. Pasamos a la siguiente de las etapas, es la número 4, tiene que ver con la fijación del litigio. Esto implica hacer mención de cuáles son los hechos que aceptan las demandadas. Recordemos que hay una demanda en reconvención, pero vamos a hacer primero mención a cuáles son los hechos que aceptan Colpensiones y Protección. Ambas hacen referencia al hecho 1, referente a que Nelcy Caro nació el 23 de noviembre del año 61 y que al año 2018 había cumplido 57 años de edad. Hecho segundo, lo admite Colpensiones, que desde el 3 de noviembre del año 88 hasta el 30 de junio del año 2001 estuvo afiliada en el Fondo de Pensiones del entonces Instituto de Seguro Social. El hecho tercero lo admite también Colpensiones, relativo a que a 30 de junio del año 2001 había acumulado un total de 655.57 semanas que había cotizado al Seguro Social. Protección acepta el hecho 4, que para agosto del año 2001 la demandante laboraba o laborando en la empresa, se acercaron asesores del Fondo Protección. El hecho 4 lo acepta Protección, relativo a el hecho 14, corrijo, tiene que ver con que el 14 de septiembre del año 2023 se radicó una petición ante Protección solicitando que se declare la ineficacia y se retorne del RAIS al régimen de prima media y se proceda a la indemnización de perjuicio en atención a falta de información. Además solicitó una proyección comparativa de la mesada pensional entre ambos regímenes. El hecho 15, que le dieron respuesta
protección a la demandante el 28 de septiembre del año 2023, frente a la solicitud anterior, refiriendo que no le era posible acceder a esa solicitud de retorno al régimen de prima media y se negó a realizar la prohibición de la mesada pensional comparativa. El hecho 16 lo admite Colpensiones, en el sentido de que para el 15 de septiembre del año 2023 recoge el derecho de petición solicitando se declare la ineficacia del traslado, que igualmente se le retorna el régimen de prima media y se cancele como tal la indemnización de perjuicios por falta de información. Solicitó igualmente proyección de la mesada pensional. En el hecho 17 se admite por Colpensiones relativa a que dio respuesta a la demandante manifestando que no era posible realizar la ineficacia del traslado, tampoco la indemnización de perjuicios, y se negó a realizar la proyección de la mesada pensional. Estos son los hechos aceptados de la demanda de la accionante. Ahora, la demanda de reconvención, la señora Nelsi, por medio de su apoderada, acepta el hecho quinto de manera parcial. El quinto se acepta de manera parcial, donde pues hace más que en el hecho se hace referencia implícita a que se han venido recibiendo mesadas derivadas de un reconocimiento pensional, al cual recordemos pues se opone la parte demandante y demandada en reconvención. Entonces, son dos problemas jurídicos los que tenemos. Pasemos al de la demanda inicial, debemos determinar si la accionada protección dio cumplimiento al deber de información al que hace referencia el artículo 13 de la ley 100 de 1993 para efectos del traslado del régimen de prima media del régimen de ahorro individual con solidaridad para la fecha en que se realizó dicho traslado, 29 de julio del año 2001. En caso de no declararse la ineficacia, si es procedente el pago de la indemnización por perjuicios que reclama como consecuencia del incumplimiento del deber de información por parte de protección. Asimismo, determinar si le asiste a la demandante el derecho al pago de la diferencia de mesadas pensionales derivado de la demanda de reconvención y teniendo en cuenta el estatus de pensionada de la demandante desde enero del año 2021 por vía de la garantía de pensión mínima. En caso de que se declare la ineficacia del traslado al régimen, deberá establecerse si procede el reintegro de mesadas pensionales reconocidas a la demandante desde tal calenda, enero del año 2021, junto con rentabilidad hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia. Serán estos los problemas jurídicos a resolver de acuerdo con los mismos parte demandante. Conforme con la fijación del litigio, su señor. Demandadas. Conforme, su señor. Sin observaciones, entonces, señora Nelsi, contarle a usted y a las apoderadas que para resolver ese problema jurídico tenemos que decretar unas pruebas. Pruebas de la señora Nelsi, archivo 12 del expediente digital, se piden unas pruebas documentales, están allí de folios 27 a 118, las cuales se decretan. Se pide interrogatorio de parte de protección, prueba que se decreta. Protección solicitan las pruebas que figuran en el archivo 6 del expediente digital. Allí están de folios 28 a 91 esas pruebas como tal digitalizadas, las cuales se decretan. Se pide interrogatorio de parte del demandante, se decreta igualmente. Colpensiones solicitó pruebas documentales, estas se encuentran en el archivo 7 del expediente digital. Las documentales hacen referencia a folios 7 a 548. Esto es como tal. Corrijo, archivo 5. Archivo 5 y, perdón, un segundo, y archivo 10 donde figura el expediente administrativo. En ese último, recuerden que son folios 7 a 548 donde figuran las documentales
que se decretan en favor de Colpensiones. También interrogatorio de parte que solicita respecto de la demandante, lo cual se decreta y se notifica en estrados esta providencia. Doctora Diana. Gracias, su señoría. Previo a iniciar con mi recurso, ¿me podría aclarar si se me decretó el interrogatorio de parte a protección? Ok. Pasamos ahora a constituirnos en la audiencia del artículo 80, Estatuto Procesal Laboral. Vamos a practicar las pruebas. Es así como debo pedirle a la doctora Manuela, a la señora Nelsi, levanten su mano, indíqueme seguro de decir la verdad y nada más que la verdad dentro de las preguntas que se le realice en esta mañana. ¿Lo jura, señora Nelsi? Lo juro. ¿Lo jura, doctora Manuela? Sí, juro. Pueden bajar la mano o indicarles que deben faltar ustedes a la verdad en esta diligencia, deben asumir las consecuencias de carácter penal que establecen para la diligencia. Pueden ser penas privativas de la libertad como penas de carácter pecuniario frente a las preguntas que a ustedes se les hagan. Para preguntas asertivas, ¿cómo son las preguntas asertivas? Señora Nelsi, más o menos así, diga como es cierto, sí o no, determinado aspecto, usted debe contestar si es cierto o no es cierto y puede aclarar lo que estime pertinente. No pueden consultar documentos que estén en su poder. No podrán tampoco consultar a su apoderada sobre cómo contestar las preguntas que aquí se le hagan. El hecho de ser renuente a contestar alguna de las preguntas que tengan que ver con esta problemática jurídica conllevará a que su conducta sea tenida en cuenta de manera desfavorable en la sentencia. El incumplimiento de estas reglas conllevará también a que se impongan multas de 1 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pues la práctica toca cuidarla porque imagínense con cómo está el tema, ¿no? Económico. Bueno, entonces, ¿quedaron claras estas observaciones, señora Nelsi? Sí, señor juez. Doctora Manuela, igual. Sí, señor. Vamos a empezar por el interrogatorio de parte a la demandada, a la demandante, perdón, demandante en demanda principal. Para tal efecto, debo pedirle, señora Nelsi, ¿puede tomar su celular? ¿Es tan amable? Sí, señor. ¿Puede activar la cámara del mismo? ¿Activar la cámara? Sí, señora, del celular. ¿Su hijo se encuentra con usted? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, por favor, va a tomar el celular así, tómelo de esta manera. Sí, señor. Va a correrse hacia atrás un poco, por favor, Sí. y va a tomar una foto donde salga la pantalla y todo el entorno en el que usted se encuentra. Ya. Listo, puede acercarse, por favor, abra la foto que tomó y me la muestra en la cámara de su dispositivo. Acueste el celular, por favor, para que sea más amplia la foto. Gracias. Bueno, de manera horizontal, como yo tengo el mío. Miremos a ver si... Ok. Al costado derecho, gracias. Al costado derecho hay unas anotaciones, unos post-it. ¿Puede retirarlos, por favor? ¿Este? Sí, señora. Y puede dejar todo atrás, en la silla de atrás, celular y los post-it. Perfecto. Ok. Igualmente el celular puede dejarlo atrás. Tiene el uso de la palabra, doctora Manuela, por favor. Gracias, señoría. Señora Nelsi, buenos días. Buenos días, doctora. Primera pregunta. Indíquele, por favor, al despacho las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se dio su afiliación a protección en el año 2001. En el almacén yo estaba trabajando y ahí llegaron los asesores en horas de la mañana. Segunda pregunta. Indíquele al despacho qué beneficios le ofrecieron los asesores de protección para que usted decidiera trasladarse de Reyes. Me dijeron que iba a ganar un poco más que Colpensiones, que el seguro se iba a acabar, que ellos me ofrecían más dinero ahí y que la pensión le quedaba a mis hijos también. Tercera pregunta. ¿A usted le explicaron que el monto de su pensión iba a depender directamente de la cantidad de dinero que usted ahorrara a lo largo de su vida? No, señora. Cuarta pregunta. En el formulario de afiliación que usted firmó, constan 3 de sus beneficiarios, su cónyuge y 2 hijos. ¿Recuerda para qué le pidieron esta información? No, señora.
No, yo no lo, incluso ellos lo llenaron y yo nada, no, no me dijeron nada. No, nada, no. Quinta pregunta, ¿a usted le indicaron la posibilidad de realizar aportes voluntarios? No, señora. Sexta pregunta, indíquele al despacho si usted se acercó voluntariamente a protección para iniciar los trámites para el reconocimiento pensional. No, señora. Perdón, aclárame su respuesta, ¿por qué no fue voluntario la solicitud de suspensión? ¿Me vuelve a repetir la pregunta, doctora Manuela Quevedo? Es un segundo, por favor. Un segundo. Ah, bueno. Señora Nelcy, esta diligencia no se trata de que conteste sencillamente no todas las preguntas. Ajá. Usted debe indicar la razón de por qué responde. Vuélvase a hacer la pregunta número 5, por favor, referente a aportes voluntarios. Sí, señor. Pregunta número 5, señora Nelcy, ¿a usted le indicaron los asesores que la visitaron allá en su lugar de trabajo la posibilidad que usted tenía de realizar aportes voluntarios? No, señora, no me explicaron nada. Señora Nelcy, ¿sabe qué es un aporte voluntario? Sí, claro, que uno aporta parte de su pensión, de lo que está aportando, o sea, que uno aporta un dinero aparte. Eso se Es lo... voluntario. ¿Qué le dijeron al respecto cuando usted se afilió por medio de protección en torno a este punto? Me dijeron que yo iba a tener más beneficios, que iba a ganar, que Colpensiones se iba a acabar, que el Seguro Social se iba a acabar, entonces pues que La iba a ganar. frente al punto de aportes voluntarios, ¿qué le dijeron a usted? No, ellos no me explicaron nada de eso, Siguiente pregunta. nada. Pregunta número 6. Indíquele al despacho cómo sabe o en qué momento usted adquiere esa información respecto a los aportes voluntarios que indicó en respuestas anteriores. Perdón, No, perdón, Nelcy. sí, Segunda observación, no recuerdo habérsela mencionado, pero sí voy a ser muy claro. sí. ¿Está consultando un documento? ¿Está mirando para otro costado? ¿Por qué razón? No, no, señor. Retire sus lentes, por favor, y los deja a un costado. Muchas gracias. Siempre mirando a la cámara, por favor. Si tiene dificultades para escuchar, por favor, nos anuncie. Bueno, Ahora, la pregunta que le hace la apoderada de protección es, ¿cuándo se enteró usted entonces de la existencia de este mecanismo de aportes voluntarios? Por favor. no, yo no tenía conocimiento de eso, no sé, no sé nada de eso. Yo no me enteré, yo no sabía nada de eso, doctor, señor juez. Por eso la pregunta es, ¿cuándo se enteró de que existían esos mecanismos? Pues ya cuando estaba afiliada, ya que fui a la pensión, ya me enteré de eso. Ya cuando estaba dentro de toda esa situación. Siguiente pregunta, número 7. Pregunta número 7. Infórmele al despacho si usted se acercó voluntariamente a protección para iniciar los trámites para el reconocimiento pensional. Sí, yo fui a llevar los papeles a protección para pensionarme. Y ahí fue cuando me di cuenta que mi pensión iba a ser muy bajita y me habían engañado. Toda esa situación empezó ahí. Yo llevé los papeles y ahí me di cuenta de todo. Por tanto, puede proceder a hacer las preguntas, doctora Diana, por favor. Gracias, su señoría. Muy buenos días, doctora Manuela. Hola, buenos días. Primera pregunta, ¿desde hace cuánto es representante legal de la FM Protección? Desde agosto de 2023. Segunda pregunta, cuéntenos si conoce de la afiliación o traslado de la señora Nelcy al Fondo de Protección. De manera directa, no, pero pues por el expediente que fue aportado, sí tuve conocimiento pues con el formulario de afiliación. Tercera pregunta, de acuerdo a su respuesta anterior, ¿podría indicarle al despacho si se documentó el contenido de la asesoría brindada a la demandante para el traslado al régimen? Pues
Al momento de la afiliación, que fue en el 2001, la asesoría se debía realizar de manera verbal, siguiendo pues los lineamientos y políticas internos implementados por Protección. Y en ese momento también estaba vigente el decreto 692 del 95, que no exigía custodiar pues algún tipo de documental adicional al momento de la afiliación, aparte pues del formulario de afiliación. Pregunta número 4. ¿Podría indicarle al despacho si al momento del traslado se le entregó un plan de pensión a la señora Nelcy? De acuerdo a la respuesta anterior, no, únicamente el formulario de afiliación. Pregunta número 5. ¿Podría indicarle al despacho si al momento del traslado se le entregó a la señora Nelcy un reglamento de protección? No, de acuerdo a las respuestas anteriores, únicamente el formulario de afiliación. Pregunta número 6. ¿Podría indicarle al despacho si al momento del traslado se le indicó sobre la figura de retracto a la señora Nelcy? De manera verbal, sí, señora. Pregunta número 7. ¿Podría indicarle al despacho por qué afirma lo que acabo de indicar? Que fue de manera verbal, si nos indica que está como representante desde agosto del 2023. Porque de cara, como le dije, al decreto 692 del 95, no se nos exigía custodiar algún tipo de documental adicional al formulario de afiliación. A nosotros, cuando se nos vincula a Protección, nos dan como, por decirlo así, una introducción o una inducción en la que se nos indican pues como todos los lineamientos y todas las maneras para afiliación de personas naturales. Entonces, como le indiqué también al principio de iniciar el interrogatorio, de manera verbal, de manera presencial, no me consta, pues porque naturalmente en ese año yo estaba muy pequeña, pero conforme a los lineamientos pues internos de la compañía que nos indican a nosotros, sí se le informó de manera verbal, que era lo que se nos exigía para la época de este hecho de retracto. Pregunta número 8. ¿Podría manifestarle al despacho si al momento de traslado a la señora Nelcy se le hizo un cálculo actuarial? No tengo conocimiento. Pregunta número 9. ¿Podría indicarle al despacho si durante la afiliación con la señora Nelcy le hicieron algún cálculo actuarial? No tengo conocimiento al respecto. Pregunta número 10. ¿Podría indicarle al despacho si al momento del traslado de la señora Nelcy se le indicaron los riesgos de estar en el régimen de ahorro individual? Sí, señora, de manera verbal. Pregunta número 11. ¿Podría indicarle al despacho si se le indicó a la señora Nelcy al momento del traslado que podría realizar cotizaciones adicionales? Sí, señora, de manera verbal. De manera verbal, sí, señora. Perfecto. Su señoría, antes de terminar mi interrogatorio, dejo en el audio sentado que conforme al artículo 198 del Código General del Proceso, parágrafo segundo, la doctora está dando respuestas con parte de un expediente que no existe y con documentos que son posteriores a la fecha y que se tenga en cuenta para la calificación de dicho interrogatorio en el fallo judicial. Muchas gracias. Las constancias las deja el juzgado, lo podrá manifestar usted en el alegato de conclusión. Muchas gracias. Damos por terminado el interrogatorio a la demandada. Bueno, no son otros medios de prueba a recaudar dentro del presente proceso y por tanto pasamos al cierre del debate probatorio. Si les concede el uso de la palabra, apoderadas para alegar de conclusión. Tiene el uso de la palabra, doctora Diana, por favor. Segunda grabación del día de hoy, 26 de marzo del año 2025, dentro del caso 2023-443. En este caso actúa como demandante la señora Nelcy Carota Borda, demandadas protección y colpensiones. La constancia de la presencia de las apoderadas de las partes y de la propia demandante. Se encuentra cada una en su propio canal digital. La señora Nelcy se encuentra en el canal digital de su hijo. En la grabación anterior encontrarán la audiencia del artículo 77 y 80 hasta alegatos de conclusión. Aquí encontrarán la decisión que dirime la presente litis. Se procede entonces a dictar sentencia dentro del presente asunto, lo cual se hace de acuerdo a la siguiente sinopsis procesal. En efecto, la señora Nelcy acudió a la jurisdicción por medio de apoderada. Ella solicitó, tiene unas pretensiones principales, unas subsidiarias, principalmente solicita la ineficacia del traslado y como tal que se retorne
o que se tenga por no afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad y se tenga afiliada al régimen de prima media. Subsidiariamente solicita que se declare que protección incumplió el deber de información y que por tal razón le corresponde cancelar a la parte demandante la indemnización plena de perjuicios por la omisión, el deber de informar las consecuencias de trasladarse al régimen de prima media como consecuencia de haber recibido el monto de la pensión sin conocer el impacto que tendría su traslado. Bueno, una vez vinculadas al proceso, las entidades accionadas, protección y pensiones, y frente a estas pretensiones de ineficacia del traslado, en la cual el sustento central de la pretensión es la omisión del deber de información como consecuencia del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad, las accionadas plantean como defensa la inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, pago, compensación, culpa de la demandante por aprovechamiento indebido de los recursos públicos, falta de juramento estimatorio, excepciones inominadas o genéricas, falta de prueba de los perjuicios invocados por pensiones, plantea igualmente la aplicación de la sentencia SL 373 del año 2021, presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción, cobro no debido, buena fe. En esencia, plantea que pues la demandante al suscribir formulario de afiliación acredita, o con tal formulario de afiliación se acredita, pues haber aceptado como tal las condiciones de haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad. Refieren a las accionadas que pues no hay lugar a exigirse a protección documentos que no se exigían por parte de la normatividad vigente, que por tal razón pues corresponde a la demandante no solo acreditar ese vicio en el consentimiento, sino que corresponde a la misma acreditar los perjuicios que aquí reclama al no poder ser objeto de presunción. Pasemos entonces ahora a la parte considerativa de esta providencia. En efecto, la normatividad que nos señala cómo debe resolverse el presente asunto, pues sería la norma vigente al momento del traslado. En efecto, conforme al formulario de afiliación y acorde al historial de vinculaciones, se tiene que la demandante, y así fue fijado en el litigio, se trasladó del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad el 21 de junio del año 2021 de profesiones a protección. Andrés está como pausa. No salió la doctora Paola Doris, digo. Ay, perdón. Señora Anel, ¿si me escucha? Sí, señor, está entrecortado un poquito. Ya. Ahí está su apoderada, está en la actuación. Por favor, apague el micrófono y damos continuidad a la diligencia. Gracias. Bueno, se mencionaba entonces que la fecha en la cual se realiza el traslado corresponde a la fecha en la cual la normatividad aplicable en la materia resulte aplicable. En efecto, se llegó al formulario de afiliación y el formulario de afiliación nos da cuenta entonces de septiembre o efectividad agosto del año 2001. En efecto, para el año 2001, como refería a la parte demandante en su alegato de conclusión, se encontraba vigente decreto 663 de 1993. En su artículo 97 hace referencia a la información que deben brindar las entidades vigiladas, como la aquí accionada, en torno a que se debiera suministrar la información para los potenciales afiliados, información que permita derivar que hay transparencia en las operaciones que realizan. Esas operaciones, en efecto, tienen que ver con, y en materia de seguridad social, con los actos de afiliación y acompañamiento durante la afiliación. Por eso, la norma refiere que se deben brindar elementos de juicio claros y objetivos para que se puedan escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas. Esa normativa, artículo 97 del decreto 663 de 1993, pues es el sustento bajo el cual la Corte, uno de los sustentos bajo los cuales la Corte Suprema de Justicia, en sentencias cuya línea jurisprudencial pues ya es conocida por las partes aquí presentes, nos dan cuenta de que esa información debe ser en efecto de carácter comparativo. En efecto, el comparativo de las
opciones del mercado, pues es referencia a las características del régimen de prima media como las características del régimen de ahorro individual con solidaridad. En efecto, al potencial afiliado, en este caso afiliado para el año 2001, había que informársele sobre cuáles eran esas condiciones de estar en un otro régimen, cuáles eran las condiciones para poder acceder a las prestaciones, cuáles eran las eventuales desventajas que tiene otro régimen de acuerdo a el perfil del potencial afiliado. Cuando hago referencia a perfil, me refiero a cuál es su ingreso, cuál es su núcleo familiar, cuáles son las incidencias que puede tener en uno u otro régimen. Aspectos que entonces para la Corte deben ser informados para que surja el consentimiento informado. Es por eso que pasemos a analizar cuál fue el material probatorio que se recaudó en el presente asunto para así determinar si se cumplió o no con el deber de información por parte de protección, se llegaron cédula de ciudadanía a la demandante, certificado de colpensiones, de haber estado ya afiliada, historia laboral en colpensión, historia laboral en protección, que da cuenta de 1.665 semanas. Esto el 13 de diciembre del año 2023. Está también el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de protección a la que demandante, está igual el certificado de protección en ese mismo sentido. Consultan el sistema CEAF, están los distintos derechos de petición a las aquí accionadas con sus respectivas respuestas negativas en torno a la pretensión de ineficacia del traslado. Igualmente viene una relación de pagos realizados por protección desde enero del 2021 al 14 de diciembre del año 2023, derivados del reconocimiento de la pensión como garantía de pensión mínima. Igualmente, recordemos que en este caso también hay demanda de reconvención que debe ser objeto de análisis dentro del presente asunto. De este material documental que se llega al proceso, pues no se advierte por parte del juzgado que se le haya entregado información a la señora Nelcy Caro en torno a cuáles eran las consecuencias de trasladarse para el año 2001 al régimen de ahorro individual con solidaridad. Tenemos en cuenta igualmente la sentencia CEU 107 del año 2024, a partir de la cual pues, la Corte Constitucional refiere, no debe haber propiamente una carga impositiva o una carga probatoria o inversión en la carga probatoria por negaciones indefinidas a la accionada. El despacho lo que ha utilizado como metodología es un análisis integral de todos los medios de prueba, por tanto, de las documentales no encontramos por alguna de ese deber de información máxima cuando, confrontando con el interrogatorio de parte que se le hizo a la representante legal de protección, pues no se advierte la existencia de documental alguna que dé cuenta referente a la información que se le entregó a la demandante. En efecto, se le indagó la misma sobre si a la demandante se le entregaron elementos para llegar a esa toma de información, a esa como soportes para esa información, si se le entregaron como tal un plan de pensión, un reglamento, una opción de retractarse o cualquier otro tipo de documental para que se diera lugar a lo que refería la interrogada en el interrogatorio que se le realizó. Por tal aspecto no basta solo la afirmación que se realiza en el interrogatorio de parte, sino efectivamente la acreditación de estos elementos de juicio. Si por el contrario, o dicho de otro modo, si pasamos, o analizando otro medio de prueba, si pasamos al interrogatorio de parte que se le hace a la señora Nelcy, el juzgado fue claro en verificar que las respuestas que diera la aquí demandante pues fueran conscientes en torno al entendimiento y comprensión de la pregunta que se le realizara. No bastaba como tal la afirmación negativa en torno, perdón, no bastaba como tal la contestación negativa al tipo de pregunta que se le hiciera, sino que se entendiera la pregunta, de tal manera que pues pudiera tenerse en efecto acceso al medio de prueba de manera efectiva por la parte que interroga. Lo mismo se hizo pues respecto de la contraparte. Y en efecto para el juzgado no se advierte confesión alguna derivada del entendimiento de las preguntas que aquí se dio. Pues se indagó sobre cada una de las características del sistema, del régimen de ahorros individual con solidaridad, en efecto si existían aportes voluntarios, cuando conoció la existencia de esta figura, sobre cuál fue la información que se le había brindado para efectos de trasladarse y la motivación que ella tuvo para hacerlo. En efecto, refiere que al momento de estar prestando servicios para su empleador Almacenes Only, ya la abordó o distintos o un asesor de
la aquí accionada, donde le informaron que al trasladarse a protección tendría una mejor pensión que la que obtendría en Colpensiones, que el Instituto de Seguro Social se acabaría y que, por tanto, uno de los beneficios adicionales sería que la pensión podría también pasar a sus hijos como parte de esos beneficios comparativos con el régimen de prima media. Es por eso que para el juzgado, al verificar cada una de las respuestas que se dio por la aquí demandante, pues no hay lugar a que se considere como confesa en torno a haber recibido información derivada de el traslado del régimen. Es por tal razón que de todos los medios probatorios recaudados dentro de este proceso, no se logra acreditar el consentimiento informado que reclama el artículo 13 de ley 100 de 1993, confrontado con el artículo 271 de esta misma normativa y el decreto 663 de esa misma anualidad. La parte demandante hace referencia incluso a ciertas normatividades que tenía obligación de cumplir la entidad accionada, como es el decreto 720 de 1994 y decretos adicionales en torno a la capacitación de los asesores para que dieran esa información. No está acreditado entonces dentro del expediente que la persona que firmó el formulario de afiliación como representante de protección, pues estuviera como tal capacitado para brindar la información que refiere a haber entregado la accionada a la aquí demandante. Angie, ¿me ayudas a apagar el micrófono de Nelcy porque no tengo la función en por la clase, enlace? Sí, señor. Bueno, ahora pasemos a las consecuencias, muy amable. Ahora pasemos a cuáles son las consecuencias que surgen de la ausencia del deber de información. Estas, pues, derivan de acuerdo a la condición que se tenga en el régimen de ahorro individual consolidado, esto es, se es afiliado, se es pensionado. Esto conduce entonces a verificar si son procedentes o las pretensiones principales o la pretensión subsidiaria. Pasemos a la demanda a identificar que la parte accionante refiere que debe trasladarse o tenerse como no afiliada al régimen de ahorro individual a la aquí demandante y que, por tanto, debe retornar al régimen de prima media como si nunca se hubiera afiliado. Sin embargo, pues fue excluido el debate probatorio y como tal está acreditada la situación concerniente al reconocimiento de la pensión de la demandante desde enero del año 2021 y conforme a la tesis planteada por Corte Suprema de Justicia, en efecto sentencia citada por los sujetos tanto demandantes como demandados de SL 373 del año 2021, cuando se cuenta con la condición de pensionado, surge una consolidación de un derecho que permitía en su momento verificar como tal cuál fue el impacto de la omisión del deber de información. Es por tal razón que al ostentar la condición de pensionada la demandante desde esta calenda, pues no hay lugar a que se acojan las pretensiones principales. No es posible entonces que se pueda tener como afiliada a Nelcy Caro Taborda en Colpensiones, actual administrador del régimen de prima media, y por tanto tampoco resultan viables las pretensiones de la demanda de reconvención en torno a que se le devuelvan al régimen de ahorro individual con solidaridad el monto de las mesadas pensionales que han sido reconocidas a la demandante desde tal anualidad. Por ello, desde ya se absolverá tanto a protección como a Colpensiones de las pretensiones principales. Bueno, pasamos entonces al estudio de las pretensiones subsidiarias. La parte demandante hace referencia a la sentencia ya aludida en torno a que se dan los supuestos derivados de esta sentencia, más allá que los menciona la sentencia, supuestos derivados de la pérdida de oportunidad. Refiere a la demandante que existió un daño que ese daño como tal fue provocado por protección al no
entregar información que era sustento en torno al consentimiento informado y que se encuentra acreditado ese nexo causal entre los dos elementos. Pasa al juzgado a analizar estos aspectos dentro de la presente actuación. En efecto, la metodología en torno al daño, el daño en materia laboral, nos da cuenta de que debe entrar a analizarse estos tres elementos para determinar si existe como tal la indemnización plena de perjuicios que aquí nos plantea la parte demandante. Notes que la parte demandante plantea como tal unos perjuicios de carácter patrimonial y también los perjuicios de daño moral. Entremos a analizar los primeros, el perjuicio material. En torno a la existencia del daño, para el juzgado primero debe tenerse en cuenta que debe acreditarse esa existencia del mismo. La parte demandante refiere como sustento de lo anterior que pues a la demandante se le reconoció una pensión de garantía de pensión mínima, que esa garantía de pensión mínima como tal no está acorde a la pensión que hubiera podido obtener en el régimen de prima media, en tanto pues la parte demandada no logró soportar con prueba documental alguna que dio esa asesoría en torno a cómo estará integrado, entre otros, el monto de la pensión. Pues hay lugar entonces a que se tenga como probado el daño con esa diferencia del monto de la pensión. El juzgado encuentra que, en efecto, para que exista el daño en materia pensional por ausencia del deber de información, pues debe como tal verificarse que si no se informó a la parte demandante cómo estaría integrado el monto de su mesada pensional, por ejemplo, que al estar afiliada en el régimen de ahorro individual con solidaridad se pierden aquellos elementos del subsidio o que integran la pensión en el régimen de prima media. No se explicó a la demandante, por ejemplo, que tenía que hacer aportes voluntarios para poder igualar aquellos aspectos que pueden ser diferenciales en el régimen de prima media respecto del régimen de ahorro individual con solidaridad. Estos aspectos que omitió la parte demandada informar, en efecto, de cómo estaría integrada esa mesada pensional, de cómo podría llegar a obtener una mesada en los mismos parámetros que podría tener o cuantía de la que podría tener el régimen de prima media, como tal son los generadores del daño. Y en efecto, si bien es cierto, se trata de regímenes totalmente diferentes, que parten de filosofías totalmente diferentes. El RAIS parte de una rentabilidad de lo ahorrado, de los aportes allí involucrados, mientras que en el régimen de prima media parte de una cuenta común y una determinación de una mesada fija acorde a el ingreso base de cotización y el ingreso base de liquidación, entre otros elementos. Esos eran los aspectos que debían darse a conocer a la demandante de cómo estaría integrada o determinada el monto de su pensión, para así poder determinar a futuro una proyección de cómo podría llegar a obtener pensiones de monto similar en ambos regímenes. Por eso para el juzgado existe el daño. En tanto, se tomaron las cotizaciones que se realizaron por la demandante, se tomaron las cotizaciones para que en virtud del artículo 33 subsiguientes de ley 100 de 1993 se determinara ese ingreso base de cotización. Para la demandante se encontró que con toda la vida laboral, respetando los aportes allí realizados, su ingreso base daría 573.540 pesos. Entre tanto, lo cotizado en los últimos 10 años arroja para el juzgado 1.592.000 pesos, lo que determinada como tasa de reemplazo para el juzgado, en efecto, una tasa de reemplazo en el régimen de prima media, para la demandante arrojó de las dos operaciones
el 65.18% y el 18% derivado de las semanas adicionales. Recordemos que ella tiene 1.666 semanas, arroja una tasa de reemplazo del 83%. Como un monto máximo para efectos de la pensión, la tasa de reemplazo no puede ser superior al 80% y por tanto, el monto de la primera mesada pensional liquidada con los últimos 10 años de vida le arroja a la demandante una cifra, teniendo en cuenta ingreso base, reitero, de 1.592.999 pesos, con una tasa de reemplazo del 80%, 1.274.399 pesos. Esa es entonces una cifra superior a la del salario mínimo legal mensual vigente que reconoció el Fondo de Pensiones aquí demandado, con una diferencia inicial de 365.873 pesos. Pasa el despacho entonces, como existencia del daño, a fundamentarlo de esa manera. Ahora, en torno a la imputación del daño, segundo elemento, es imputable entonces ese daño a el Fondo de Pensiones de Protección aquí demandado, pues en efecto se encuentra demostrado que al haberse allegado formulario de afiliación por parte de Protección, donde se verificó sí la voluntad de la aquí demandante en torno a trasladarse, pero no se verificó el consentimiento informado, pues en efecto el daño se genera como consecuencia de la ausencia de información en la aquí demandante para que ella pudiera tomar las decisiones, incluso respectivas en torno a cuál era lo que más le convenía. Incluso no se advierte ninguna gestión realizada en torno al cumplimiento de los 10 años previos, en torno a la gestión que debe realizarse 10 años previos al reconocimiento de la pensión. Última oportunidad que tenía entonces la accionante para retornar al régimen de prima media si así lo hubiera deseado. Es por eso que es imputable el daño a la aquí demandada, esto derivado del formulario de afiliación y la omisión en torno a la información que debía entregar. El nexo causal entre ambos aspectos en efecto, pues tiene que ver, y aquí pues la Corte como tal lo fundamenta y lo refiere la parte demandante en torno a esa pérdida de oportunidad. En efecto, se perdió la oportunidad en la parte demandante de acceder a un monto de mesada pensional acorde a las expectativas que hubiera podido tener en el régimen de prima media. Es por tal razón que este daño resulta no solo imputable a Protección, sino que surge del nexo causal derivado de esa pérdida de oportunidad de haberse mantenido en el régimen de prima media, hubiera tenido una pensión conforme a la liquidación que plantea dicho régimen. Tener entonces el deber la accionada conforme a la normativa indicada en el primero de los acápites, le corresponde asumir las consecuencias de ese daño en materia de seguridad social. Bueno, están fundamentados entonces los tres aspectos que requiere la indemnización plena de perjuicios. Por tanto, entramos ahora a cuantificar el daño. La parte demandante reclama un daño, un lucro cesante consolidado. Ya se indicaron las operaciones en torno a... Allí no tenemos en esta modalidad del link la modalidad, la opción de compartir pantalla. ¿Me ayuda si tú la tienes? Compartes la pestaña. Sí, la tengo. Gracias. Permíteme, te dejo de anfitrión y ahí sí puedes compartir. Gracias. Listo, doctor, por favor, verifica. En este momento se está compartiendo pantalla en Excel apoderadas para facilitar la comprensión de la sentencia en concreto. En esta pestaña liquidación pensión, procedió el despacho a tener en cuenta todos los ingresos laborales de la demandante desde el año 88, su ingreso base de cotización igualmente. Voy bajando para señalar que en las columnas en verde se tuvo en cuenta lo cotizado en los últimos 10 años por ser más favorable a la demandante. En este punto tenemos entonces con toda la vida, le arroja un ingreso base de liquidación 573.540 pesos. Los últimos 10 años le arrojan 1.592.999 pesos. Por tal razón, el juzgado se aparta de las operaciones aritméticas que realiza la parte demandante, donde refiere una liquidación que aporta junto con la demanda
la que indica que ese ingreso base de liquidación sería de 1.956.345 pesos. Las operaciones aritméticas nos arrojan esta cifra, no la referida en la operación aritmética que llegó junto con su demanda. Por eso pasamos ahora a determinar el lucro cesante. Me devuelvo en esta misma página para mencionar lo siguiente. Como se determinó un monto de la mesada pensional, se determinó, aquí no, acá, últimos 10 años. Les refería a las operaciones aritméticas, fueron determinar con las primeras 1.300 semanas, surge el 64.62%, que sumado a las semanas adicionales, que son 366, le arroja un 18%, es decir, 82.62% de tasa de reemplazo. Como no puede ser superior al 80%, nos arroja primera mesada pensional, está allí la operación, 1.274.399 pesos. ¿Cuáles son las diferencias respecto a lo que se hubiera podido obtener en régimen de prima media? Entonces, en prima media se le otorgó esta mesada, la que venía reconociendo en el RAIS, esta mesada, fila I, fila 70, columna I, aplicado el IPC para cada mes hasta el año 2025. Recuerden que el lucro cesante va cuantificado ¿hasta cuándo? Hasta la fecha de la sentencia, es decir, el día de hoy. Por tanto, la operación aritmética que se realiza, el juzgado se aparta de la metodología que usó la parte demandante en sus operaciones aritméticas, por cuanto parte de una única diferencia, es decir, de una única diferencia es la diferencia entre la primera mesada pensional, cuando lo que debe determinarse es la diferencia mes a mes, que arroja en específico una sentencia mucho más concreta y específica en la cuantificación del daño. A nosotros nos arroja 15.304.594 pesos con 71 centavos. La demandante nos plantea 23 millones de pesos con una operación aritmética que, si bien plantea una indexación, pues parte de un supuesto diferente, como lo es el ingreso base de liquidación diferente, y no tiene en cuenta el tema relativo a las diferencias en torno a la mesada mes a mes. Por tanto, lucro cesante consolidado, 15.304.594 pesos con 71 centavos. Pasemos ahora a el lucro cesante futuro. El juzgado toma como tal, me voy a otra pestaña si la están viendo, las operaciones aritméticas que realizan las sentencias de Corte Suprema de Justicia de culpa patronal. En aquellas operaciones aritméticas se tienen en cuenta estas fórmulas matemáticas, donde el despacho como tal únicamente modifica los parámetros que permiten identificar el lucro, cuál es el impacto patrimonial en el daño que sufre la demandante a futuro. Aspecto a tener en cuenta: cuando se pagó la primera mesada, en 1 de enero de 2021, fecha de la sentencia, el día de hoy, 26 de marzo del año 2025, de dar reconocimiento de la pensión, 61 años. La expectativa de vida, aquí nos da 80 años, 80.13 años, ¿de dónde se toma? De la página del DANE. En efecto, las operaciones aritméticas que realiza la Corte Suprema de Justicia para culpa patronal y por otros casos, pues límites de 80 años, 80.13 años. Y como tal, el lucro cesante futuro que plantea la demandante veo que toma unas fechas o una edad superior. Entonces, el juzgado como tal parte de los 80 años como expectativa de vida. ¿Cuál es la diferencia entre la edad que tiene hoy y la fecha expectativa de vida? Son 16 meses, 16 años, que en meses son 192. Los demás datos entonces permanecen de la manera como figura aquí, para efectos de aplicar la siguiente fórmula, que nos arroja como tal 45.089.476 pesos como lucro cesante futuro. Esa es la condena en concreto en torno a los perjuicios materiales. Pasemos ahora a las siguientes pretensiones que nos plantea la parte demandante. Nos plantea distintos aspectos como el daño moral y el daño a la vida en relación. Para el juzgado es claro que
el daño en materia de seguridad social, si por ejemplo nos remitimos a la configuración del daño en materia laboral, encontraremos que ¿cómo se cuantifica el daño moral? El daño moral, en los casos, remitamos a culpas patronales, que es el primer referente que tenemos en nuestra materia. Seguramente va atado ¿a qué? A la pérdida de capacidad laboral, donde aparece un porcentaje. Se encuentra atado a la pérdida de la vida de una persona y esa aflicción que tiene como tal la pérdida de la vida de un trabajador y que sufren como tal sus familiares. Son aspectos que de por sí permiten atar un daño moral a una cuantificación que muchas veces resulta como valoración de la libre conducción del fallador, artículo 60, 61, Código Procesal del Trabajo. Sin embargo, en estos casos de materia de seguridad social que se diferencian en torno a que cuál es esa aflicción que puede sufrir la afiliada que pasa a ser pensionada sin el monto como tal o sin una mesada pensional íntegra, como si lo hubiera obtenido en el régimen de prima media. Estos son aspectos que para el despacho no permiten suponer ese daño moral o ese perjuicio moral que en este caso se pretende. Para el despacho sí en este punto debe acoger la tesis de la parte demandada en torno a que pues no está acreditado el daño moral, no hay una situación como tal objetiva que nos permita precisar que en la moral, en la psique, en el interior de la señora Nelcy Caro Taborda, aquí demandante, se presentó un aspecto que deba ser compensado patrimonialmente, pero que haya sido manifestado en su psique, en su interior, en su aspecto moral. El mismo aspecto lleva al daño en vida de relación. No están acreditados entonces aquí como con su núcleo familiar, con su pareja, con su hijo, hay un impacto en ese tipo de relación. No basta entonces la afirmación sobre este punto, bien puede acudirse a elementos probatorios como de carácter psicológico, psiquiátrico, que nos permitan tener elementos de juicio para soportar una decisión en ese sentido. De otro lado, pues, refiriendo a los alegatos de conclusión que plantea protección, pues en este caso, en materia de derecho laboral, no se requiere un juramento estimatorio para que proceda la indemnización plena de perjuicios. No es una figura propia del derecho de la seguridad social, es una estimación que se plantea para las relaciones de carácter civil y comercial que no puede ser traída para las relaciones de seguridad social. En torno a la excepción de prescripción, esta se tendrá por no probada, dado que pues, la demandante tiene el derecho pensional reconocido para el año 2021. Esta demanda fue presentada el 1 de noviembre del año 2023, con lo cual no se generó el fenómeno prescriptivo desde la consolidación de ese daño o la consolidación de la situación pensional y por tanto pues no opera ese fenómeno prescriptivo. Hay otra pretensión que nos plantea la parte demandante y son el pago de intereses indemnizatorios. Esto es, los que plantea la normatividad civil. Para tal efecto, pues el juzgado considera que las relaciones de seguridad social están regidas por otra normatividad. Si bien es cierto, el Código Civil puede plantear algunas situaciones ante la ausencia de normatividad de carácter laboral, es claro que los intereses indemnizatorios surgen en materia laboral conforme al artículo 149 de la Ley 100 de 1993. Esto es la mora en el pago de las mesadas pensionales y no es el sustento que aquí se está planteando respecto de las mesadas que se reconocieron desde enero del año 2001. Por tanto, estos intereses no pueden ser objeto de condena para la culpa, derivada de la culpa por la omisión en el deber de información, lo que generó estos daños que hoy son objeto de condena.
Por tanto, no proceden estos intereses moratorios. En torno a las diferencias debidamente indexadas, las operaciones aritméticas que plantea el juzgado tienen incorporado allí un componente de actualización de la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda. Por tanto, pues téngase por incorporada allí entre esas operaciones aritméticas. En mérito de los puestos del juzgado 33 laboral de Circuito de Bogotá, Administración de Justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve primero absolver a protección y colpensiones de todas las pretensiones principales enunciadas en la demanda inicial respecto a la declaración de ineficacia del traslado y con ello la pretensión de mantenerse afiliada en el régimen de prima media instauradas por la señora Nelcy Caro Taborda por las razones puestas en parte motiva de esta providencia. Segundo, absolver a Nelcy Caro Taborda en la demanda de reconvención instaurada por protección. Tercero, declarar que protección incumplió su deber de información al momento en que se suscribió el formulario de afiliación de la demandante Nelcy Caro Taborda, identificada con cédula de ciudadanía 35.500.541 y que por consiguiente responsable del daño derivado de la ausencia del deber de información y su impacto en la mesada pensional otorgada en el RAIS, respecto de la que se hubiera podido obtener el régimen de prima media. Cuarto, condenar a protección en favor de Nelcy Caro 500.541 al reconocimiento y pago de la indemnización por prejuicios por las siguientes sumas y conceptos: lucro cesante consolidado 15.304.594 pesos con 71 centavos, lucro cesante futuro 45.089.476 pesos. Quinto, absolver a protección de la pretensión de daños morales de acuerdo a lo expuesto en parte motiva de esta providencia. Sexto, absolver a protección de la pretensión de reconocimiento y pago de intereses moratorios conforme a lo expuesto en parte motiva de esta providencia. Séptimo, declarar no probadas las excepciones de prescripción en existencia o la obligación, cobrar el nuevo y demás incoadas por las demandadas conforme a lo expuesto en parte motiva de esta providencia. Octavo, costas de esta instancia quedan a cargo de protección agencias en derecho de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin costas para colpensiones al haber sido absuelta de la pretensión principal. Se notifica en estrados esta decisión. Parte demandante tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Previo a presentar recurso parcial, le solicito nuevamente, si es tan amable, me puede dejar ver cómo sacó los últimos 10 años, porque vi el cálculo final, pero no desde dónde está tomando el promedio, para poder recurrirlo en debida forma. Un momento. Gracias. Los últimos 10 años, aquí estoy mostrando 2011. Ok. El de 2011, y este es el salario base que figura allí, el monto de semanas. Voy bajando gradualmente. Listo, señoría. Parte demandante puede pronunciarse en torno a la sentencia. Claro que sí, señoría. Frente a la sentencia que presenta el acuo, me permito presentar recurso parcial con respecto a los valores liquidados por este. En primera medida, debe tenerse en cuenta, señores magistrados, que conforme al promedio salarial que tiene la señora Nelcy Taborda dentro de su historia laboral, partiendo del año enero del 2011 a enero del 2021, fecha en la que dejó de cotizar, tiene un promedio salarial que consta sobre 1.956.345 pesos, tal como se allega la liquidación a folio 74 del archivo demanda, se puede entrar a determinar cómo se toman las semanas en 51.48 por años, el salario de acuerdo a la historia laboral en promedio y este mismo actualizado y ponderado de acuerdo a las reglas de liquidación de mesada pensional, lo que nos arroja un valor total para los últimos 10 años ponderados sobre 18.265.619 pesos, que tomando el promedio de allí nos da un ingreso base de liquidación de 1.956.345 pesos para el año 2021. Esto teniendo en cuenta una mesada para ese mismo año
con una tasa de reemplazo del 79.92 por la señora Nelcy Tener, 1.665 semanas, y conforme a la ley 797 está la fórmula decreciente para la tasa de reemplazo, con una mesada inicial de 1.465.759 pesos, para el 2022 de 1.548.135 pesos, para el 2023 de 1.171.250 pesos. Que una vez arrojados los valores desde febrero del 2021, día o mes siguiente al reconocimiento realizado por parte de la AFP Protección, se puede entrar a determinar dentro de la fórmula del lucro cesante consolidado que el acuo, aparte, pues se está teniendo las diferencias, que sería pues la forma de sacar el lucro cesante consolidado dentro de la fórmula que se muestra en pantalla para cuando está dando este punto a conocer. No se está teniendo en cuenta ni de la parte de la fórmula ni N ni I, y tenemos que tener que N son los meses y I el interés. El interés dentro de esta fórmula es obligatorio para que pueda salir el lucro cesante consolidado conforme a la misma, para lo cual les solicito a los honorables magistrados tener en cuenta el folio 75 de la demanda, donde se hace la demostración de la fórmula conforme a la ley. Esto igual sucede con el lucro cesante futuro. Dentro de lo que manifiesta el acuo, indica que se toma hasta los 80 años según las tablas del DANE. La fórmula que nosotros estamos tomando es también de acuerdo a las esperanzas de vida según el DANE, que conforme a esta viviría 26 años más. Igualmente, dentro de esta misma fórmula de lucro cesante futuro, tenemos en cuenta N como meses, los meses que se tienen que tener en cuenta de los 26 años que va a vivir a partir del reconocimiento pensional, que serían 314 meses, y I, que no se puede sacar de la fórmula para poder determinar el interés. Este es fijo siempre cuando se vaya a hacer la liquidación del lucro cesante futuro o consolidado, lo que arroja un lucro cesante consolidado de 23.749.000 pesos a la presentación de la demanda, es decir, septiembre del 2023. Igualmente, un lucro cesante futuro actualizado a la presentación de la demanda de 95.083.000 pesos, lo que da finalmente un total de lucro cesante de 118.832.798 pesos. Conforme a lo anterior, solicito a los honorables magistrados tener en cuenta este recurso parcial con respecto a la forma de liquidación de la indemnización del perjuicio, teniendo en cuenta tanto la liquidación de la mesada pensional con ley 797 del 2013 y lo que se acaba de argumentar, así como la fórmula para el lucro cesante consolidado y futuro, teniendo en cuenta los intereses que demanda la misma fórmula como el elemento I, para que se revise dicho cálculo, el cual esta parte manifiesta que para septiembre del 2023 era un total de 118.832.798 pesos. Con esto, señores magistrados, dejo sentado mi recurso parcial de apelación. Muchas gracias, su señoría.